Bueno, reiniciamos nuestras clases de nociones básicas de literatura destinadas a estudiantes de nivel terciario, universitario y no universitario. Este video pequeño lo vamos a dedicar fundamentalmente a la poesía, que es uno de los géneros literarios más importantes. Hay quienes dicen que la poesía domina al resto de los géneros, que detrás de toda gran obra literaria, ya sea narrativa o dramática, está la poesía. Pero ¿qué es la poesía? Es difícil de definirla. Hay muchas formas de definirla. Podríamos recurrir a una forma sencilla, según Johannes Pfeiffer, en su libro ¿Qué es la poesía?, que dice simplemente que la poesía es el arte de combinar las palabras. Repito, Johannes Pfeiffer, la poesía es el arte de combinar las palabras. Muy sencilla, porque de alguna manera es una definición hecha por analogía con la definición de música, que es el arte de combinar los sonidos. Y podríamos decir que la pintura es el arte de combinar los colores. Sin embargo, ninguna definición referida al arte es sencilla, y menos definir la poesía. Vamos a ver qué dicen los poetas respecto de la poesía. Para Federico García Lorca, la poesía es un duende que habita en las palabras. Poesía es aquel texto que tiene magia, que tiene duende, dice el gran poeta granadino Federico García Lorca. Otro poeta español, Premio Nobel de Literatura, Juan Ramón Jiménez, decía que la poesía es la expresión de lo inefable. Inefable significa lo que no se puede decir, lo que no se puede hablar, fablar, inefable. O sea que la poesía es el arte de decir lo que no se puede decir, lo que resulta difícil de decir. Esto coincide con otra definición del poeta argentino Roberto Juarros, que dice así: poesía es decir con palabras lo que las palabras no logran decir. Parece una contradicción, pero no lo es, porque muchas veces, ante la posibilidad de expresar un sentimiento o una idea del mundo, nos damos cuenta que las palabras de todos los días no nos alcanzan. Entonces el poeta necesita tensionar el lenguaje, ponerlo en riesgo, llevarlo a su límite. Y ahí nacen las metáforas, las anáforas, los hipérbaton, todos los recursos con que cuenta la literatura y también el discurso cotidiano para expresar con palabras lo que las palabras no logran decir. Por ejemplo, el poeta Miguel Hernández, ante la muerte de su mejor amigo Ramón Sige, dijo de una manera impecable: tanto dolor habita en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Todos sabemos que el aliento no duele, pero evidentemente que el poeta quería decir que su corazón de alguna manera sufría los embates de este dolor tremendo. Por eso lo hace a través de una hipérbole. Y por doler me duele hasta el aliento. Entonces, dejamos por un momento de lado la definición de lo que es la poesía
para pasar después a definir otros aspectos más puntuales. Toda poesía está constituido por versos. ¿Qué son en realidad los versos? Los versos son cada una de las hileras de palabras o de líneas que componen una poesía. Un verso no termina donde nosotros queremos, sino donde el poeta lo terminó, porque un verso es una unidad rítmica. Por eso, cuando leemos una poesía, tenemos que hacer una pausa al final de cada línea. Ando cantándole al viento, y no solo por cantar, del mismo modo que el viento no anda por andar nomás. Marqué intencionalmente estas pausas al final de cada verso para demostrar que es necesaria porque cada verso es una unidad rítmica. Esa es la definición de verso. El verso es una unidad rítmica. El conjunto de versos se denomina estrofa. Y hay muchos tipos de estrofa. La más antigua, o una de las más antiguas, es la copla, ¿no?, que todavía se canta en el oeste formoseño y que permite siempre con sus versos octosilábicos de rima consonante cumplir con un mensaje. A la vuelta de mi casa tengo un caballo atado. Un rato lo tengo atado y otro rato desatado, dice la copla o el aro humorístico que solemos escuchar a veces en medio de una chacarera. Porque la poesía también está presente en las canciones populares. Entonces, un tipo de estrofa es la cuarteta, aquella estrofa que está dotada por 4 versos de 8 sílabas, porque cada verso está compuesto por sílabas poéticas. No es lo mismo una sílaba poética que una sílaba gramatical. La sílaba poética tiene que ver con la entonación de la poesía, ¿verdad? Si yo digo aquí me pongo a cantar, ahí tenemos 7 sílabas, pero como cantar es aguda, agregamos una más, porque en el sonido se perciben 8 sonidos diferenciados. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria como el ave solitaria. Y continúa el Martín Fierro. Este es el comienzo de nuestro poema nacional, el Martín Fierro, que está escrito no en cuartetas, sino en sextinas. Cada estrofa del Martín Fierro es una sextina, es decir, que está compuesto por estrofas de 6 versos octosilábicos, que es el verso tradicional español que nosotros hemos heredado, sobre todo del romancero español. Otro tipo de estrofa es la décima, que también aparece en el Martín Fierro, y que son en realidad 10 versos que conforman una estrofa. Se la llama décima, ¿no?, porque tiene justamente 10 versos. Entonces tenemos la cuarteta, tenemos la sextina,
tenemos la décima, que aparecen las tres en nuestro Martín Fierro. Cuando una cuarteta tiene en realidad más de 8 sílabas, como ocurre, por ejemplo, en el cuarteto del soneto, estamos en presencia de un cuarteto. Deja de ser cuarteta para pasar a ser cuarteto. Es decir, 4 versos, como ocurre en el soneto español heredado de Italia, aparece el verso de 11 sílabas, llamado también endecasílabo, que ha sido muy utilizado en la lengua castellana, sobre todo por los grandes poetas del Renacimiento y del Barroco español, como Garcilaso de la Vega, como Quevedo, y también entre nosotros Francisco Luis Bernardes, Enrique Banch, Alfonsina Storni y por supuesto Jorge Luis Borges, que ha escrito sonetos maravillosos. Bruscamente la tarde se ha aclarado y ya cae la lluvia minuciosa. ¿Cae o caerá? La lluvia es esa cosa que sin duda sucede en el pasado. Acá tenemos el verso más musical del lenguaje, que es el endecasílabo. Entonces estamos aprendiendo, por un lado, lo que es el verso, unidad rítmica, lo que es el conjunto de versos, que es la estrofa, y los distintos tipos de estrofa. La cuarteta, cuando tiene 4 versos octosilábicos o de menos valor, y el cuarteto cuando tiene más de 8 sílabos, como ocurre con el endecasílabo del soneto. La sextina, ¿no?, que son 6 versos, una estrofa de 6 versos octosilábicos y que aparecen en gran parte del Martín Fierro. La décima, que son versos octosilábicos, que conforman una estrofa de 10 versos. También tenemos al romance, que fue usado mucho en el siglo XVI en España y que se le define como una serie indefinida de versos octosilábicos. Es decir, el romance no sería una estrofa ni 2 estrofas, sino una serie indefinida de versos que no conforman necesariamente una estrofa. El romance español es uno de las composiciones poéticas más antiguas y más populares, ¿no? Fue Menéndez Pidal quien recopiló en su magnífico libro Flor Nueva de Romances Viejos esas reliquias del romancero español que circulaban por todas partes y que todo el mundo sabía de memoria. Entonces, llegamos hasta aquí en esta primera clase de poesía. Seguimos en el próximo video. Hasta luego.